No vas a creer lo que puedes hacer con tubos de cartón como estos. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. En este tutorial te voy a mostrar una idea que puedes hacer con estos tubos de cartón. Yo también me sorprendí con el resultado. Empezamos cortando los tubos de cartón en forma de espiral, es decir, justo por donde está pegado el cartón. Así nos quedará una pieza mucho más larga. Lo vamos a estirar bien para que quede bien aplastado. Lo podemos hacer con las manos o ayudarnos con una regla. Vamos a medir y marcar por el lugar por donde vamos a cortar, ya que necesitamos que nos queden unas tiras de 1,5 centímetros por 14 centímetros de largo. Y cortamos. Ya tenemos las tiras del ancho que queremos, que es 1,50, pero ahora vamos a ajustarlas para que tengan 14 centímetros de largo. Doblamos esta tira a la mitad y luego doblamos los extremos hacia el centro. Nos debe quedar una forma como de V o como si fuera, no sé, una pieza como con dos orejas de 3,5 centímetros. Hacemos otra pieza igual y metemos como las dos orejas dentro de la otra pieza. Nos debe quedar una pieza así como en forma de V y vamos a meterle otra piecita igual también por la parte de las orejas. Así vamos a ir repitiendo para crear una cadena o como si fuera un tejido. Para que sea más fácil te puedes ayudar con una pinza para abrir esta parte de las orejas y sea más fácil meter la siguiente tira. Metemos otra tira y así hasta hacer la cadena del tamaño que queramos. Yo voy a hacer esta primera pieza con 10 tiras. Luego tejemos otra cadena con 6 tiras y luego otra de solo 2. Repetimos lo mismo, hacemos una cadena de 10, otra de 6 y otra de 2. Para que este extremo no nos quede abierto, le vamos a poner un puntito de pegamento. Y voy a sujetar con una pinza hasta que se seque bien. Hacemos lo mismo con las otras piezas. Mientras esperamos que esto se seque, vamos a continuar. Vamos a cortar unos tubos de cartón por la mitad. Lo abrimos y aplastamos bien. Tomamos la medida y cortamos. Yo lo voy a poner justo a la mitad para que me queden dos piezas iguales de 4,5. Cortamos así a la mitad y vamos a repetir para hacer varias piezas. Yo usaré 9. Eso depende de lo grueso que quieras hacer esta parte. Ahora le vamos a poner suficiente pegamento entre cada una de ellas para que estas piezas queden bien pegadas. Aprovecho este momento para invitarles a que visiten mi blog crearyreciclar.com. En él encontrarán estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. Y si te gustan mis ideas, ya sabes que es muy importante que me regales un me gusta, te suscribas a mi canal y compartas mis vídeos con tus amigos. Como pueden ver, lo más importante de esta pieza es que por el borde queden bien pegados, que quede como una pieza única, como si fuera una pieza sólida. Le podemos poner un poquito de peso encima para que quede recta y dejamos secar bien.
Cuando se haya secado, le vamos a ir pegando las piezas que hicimos. Primero la pieza grande, a la que le vamos a poner puntitos de pegamento justo en la parte de los picos, y vamos a pegar justo por el borde, en uno de los lados, y que nos quede lo más centrado posible. Dejamos secar y luego le vamos a pegar la pieza que va arriba. La ajustamos bien, la presionamos para que quede lo más centrada posible. Y luego pegamos la otra pieza. La más pequeñita va justo arriba. La vamos a dejar secar, pero lo más importante es que esa pared, ese lado, quede recto. Y hacemos lo mismo en el otro lado con las otras 3 piezas. Dejamos secar y listo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Qué función creen que tiene esta creación? Y como ven, es bastante resistente, queda bastante fuerte. Escríbeme en un comentario para qué crees tú que hice esta idea. Ahora vienen los detalles decorativos. Lo puedes dejar así con este color, ponerle piedritas o lo pueden pintar. Yo le voy a dar primero una mano de pintura con esta que es blanco mate a modo de imprimación. Si ustedes lo quieren pintar de algún color, siempre les recomiendo que le den una primera mano de pintura con una pintura así blanco, preferiblemente mate, porque así cualquier pintura de cualquier color que le pongan a continuación, pues va a quedar mucho mejor. El acabado va a quedar mucho mejor y van a gastar menos pintura. Lo pueden dejar así en color blanco y yo lo voy a pintar. Le voy a poner esta pintura metalizada en color plata. Me encanta el color porque se ve bastante elegante y porque tiene así como un brillito especial. Le voy a dar una primera mano de pintura por toda la superficie, por dentro, por fuera, prestando especial atención en todo lo que son los dobleces, ¿no? Los pliegues del cartón, y por dentro y también por abajo. Esperamos un rato a que la pintura se seque bien, aunque les puedo decir que esta se seca bastante rápido. Así queda con una sola mano de pintura, pero yo le voy a dar una segunda mano o incluso si le hace falta le doy una tercera mano. Me encanta cómo se ve, la verdad que esta pintura tiene un brillo espectacular. La verdad que no parece para nada que son tubos de cartón, incluso parece que es metal. Le voy a dar un último detalle decorativo, ustedes si quieren lo pueden dejar así. Voy a utilizar estas piedritas que también son plateadas, son unas tiras de plástico que uno las corta pues del tamaño que quieran. Yo voy a cortar una tira fina digamos de una sola tira de piedritas. Y se la voy a pegar en esta parte, lo que es la base o el suelo. Pero si ustedes prefieren también se la pueden pegar, digamos, por todo el borde de la parte de los lados también. O en la parte de las tiras también le pueden poner por aquí unas piedritas sueltas. Ahora lo que nos queda es proteger nuestro trabajo, por eso le voy a aplicar una capa de barniz. Esto, además de darle también brillo, va a ayudar a proteger el cartón de la humedad. Y listo, ya tengo un precioso servilletero para mi mesa. ¿Qué tal? ¿Les gustó la idea? ¿Ya lo habían adivinado? ¿Ya sabían que esta era la función de lo que estábamos haciendo? ¿O se les ocurre que pueda servir para otra cosa? Yo lo hice usando la misma técnica que les mostré de los 2 platitos, de las 2 bandejitas que les mostré en un vídeo anterior, pero pegando y colocando estas cadenas de una forma diferente. Bueno, mis recicladores de corazón, espero que les haya gustado esta idea y que se animen a hacerla. Y recuerda que tu apoyo es muy importante para mí, por eso para este vídeo regálame un me gusta, escríbeme un comentario, comparte el vídeo con tus amigos, visita mi blog quererreciclar.com, suscríbete a mi canal de YouTube, activa las notificaciones y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!